La entrada de las fuerzas islámicas en la península ibérica no fue un movimiento improvisado ni una reacción circunstancial. Fue el resultado de una operación cuidadosamente calculada, diseñada para aprovechar divisiones internas, rutas desprotegidas y la fragilidad de un territorio que había perdido cohesión política. En un escenario donde las disputas entre reinos debilitaban cualquier respuesta coordinada, el avance inicial se convirtió en una maniobra que alteró de inmediato la estructura del poder local. Las primeras ofensivas demostraron que los comandantes islámicos comprendían a fondo el valor de los puntos estratégicos. Cada ruta costera, cada paso montañoso y cada ciudad fortificada se transformó en un objetivo destinado a asegurar movilidad, información y control territorial. Su avance combinó velocidad, disciplina y un conocimiento preciso del terreno, elementos que permitieron superar con rapidez las defensas iniciales y establecer posiciones sólidas en regiones clave de la península. Las fuerzas invasoras integraron combatientes experimentados, unidades móviles y liderazgos capaces de adaptar tácticas según la resistencia local. Su capacidad para ejecutar operaciones consecutivas sin perder impulso desestabilizó por completo a los reinos que intentaban organizar una defensa fragmentada. Mientras los adversarios debatían alianzas y respuestas tardías, el avance islámico consolidaba bases desde las cuales se proyectaba poder militar y político. El impacto de esta ofensiva no se limitó al ámbito militar. La presencia islámica comenzó a modificar rutas comerciales, estructuras administrativas y sistemas de producción. A medida que más regiones caían bajo su control, la península dejaba de ser un mosaico de poderes independientes para transformarse en un espacio donde una fuerza centralizada imponía nuevas dinámicas territoriales. La reorganización del espacio político ocurrió con una velocidad que sorprendió incluso a los observadores contemporáneos. El resultado inmediato fue una transformación profunda del occidente europeo. Con la ocupación de ciudades estratégicas, la estabilización de rutas clave y la absorción de antiguos territorios visigodos, la península ibérica entró en una nueva etapa marcada por una autoridad que combinaba expansión militar con administración eficiente. Este episodio revela cómo una ofensiva bien ejecutada puede alterar de forma definitiva el equilibrio regional y abrir una nueva fase en la historia del continente. La entrada de las fuerzas islámicas en la península ibérica no fue un movimiento improvisado ni una reacción circunstancial. Fue el resultado de una operación cuidadosamente calculada, diseñada para aprovechar divisiones internas, rutas desprotegidas y la fragilidad de un territorio que había perdido cohesión política. En un escenario donde las disputas entre reinos debilitaban cualquier respuesta coordinada, el avance inicial se convirtió en una maniobra que alteró de inmediato la estructura del poder local. Las primeras ofensivas demostraron que los comandantes islámicos comprendían a fondo el valor de los puntos estratégicos. Cada ruta costera, cada paso montañoso y cada ciudad fortificada se transformó en un objetivo destinado a asegurar movilidad, información y control territorial. Su avance combinó velocidad, disciplina y un conocimiento preciso del terreno, elementos que permitieron superar con rapidez las defensas iniciales y establecer posiciones sólidas en regiones clave de la península. Las fuerzas invasoras integraron combatientes experimentados, unidades móviles y liderazgos capaces de adaptar tácticas según la resistencia local. Su capacidad para ejecutar operaciones consecutivas sin perder impulso desestabilizó por completo a los reinos que intentaban organizar una defensa fragmentada. Mientras los adversarios debatían alianzas y respuestas tardías, el avance islámico consolidaba bases desde las cuales se proyectaba poder militar y político. El impacto de esta ofensiva no se limitó al ámbito militar. La presencia islámica comenzó a modificar rutas comerciales, estructuras administrativas y sistemas de producción. A medida que más regiones caían bajo su control, la península dejaba de ser un mosaico de poderes independientes para transformarse en un espacio donde una fuerza centralizada imponía nuevas dinámicas territoriales. La reorganización del espacio político ocurrió con una velocidad que sorprendió incluso a los observadores contemporáneos. El resultado inmediato fue una transformación profunda del occidente europeo. Con la ocupación de ciudades estratégicas, la estabilización de rutas clave y la absorción de antiguos territorios visigodos,
la península ibérica entró en una nueva etapa marcada por una autoridad que combinaba expansión militar con administración eficiente. Este episodio revela cómo una ofensiva bien ejecutada puede alterar de forma definitiva el equilibrio regional y abrir una nueva fase en la historia del continente. El avance inicial de las fuerzas islámicas hacia la península ibérica fue el resultado de una evaluación precisa de las condiciones políticas internas del reino visigodo. Los comandantes identificaron divisiones profundas en la élite gobernante, disputas sucesorias y una estructura territorial debilitada por conflictos internos. Este escenario ofrecía la oportunidad ideal para una ofensiva rápida y organizada, capaz de romper la cohesión enemiga antes de que pudiera formar una defensa unificada. La decisión de iniciar la campaña se basó en un análisis claro. El adversario estaba fragmentado y su capacidad de respuesta era limitada. El primer objetivo consistió en asegurar puntos estratégicos de desembarco. El control de las rutas costeras era fundamental para garantizar un flujo constante de tropas, suministros y comunicaciones. Las fuerzas expedicionarias eligieron lugares con geografía favorable, donde la resistencia inicial sería mínima y donde podrían establecer bases estables para las operaciones siguientes. Este método permitió que el avance comenzara sin retrasos y que se consolidaran posiciones clave antes de penetrar en el interior peninsular. Una vez aseguradas las zonas costeras, las unidades avanzaron hacia regiones donde la autoridad visigoda era más vulnerable. Varias ciudades habían perdido parte de su capacidad defensiva debido a tensiones internas y al deterioro de sus estructuras administrativas. La campaña aprovechó estas debilidades atacando centros urbanos que representaban nodos logísticos y políticos. Capturar estas ciudades no solo debilitaba al enemigo, sino que también permitía reorganizar el territorio a favor de la ofensiva. La movilidad fue un factor decisivo en esta etapa. Las fuerzas islámicas estaban compuestas por contingentes habituados a desplazarse con rapidez, aprovechando rutas terrestres y puntos de paso naturales que conectaban diversas regiones. Esta capacidad de movimiento permitió adelantarse a las reorganizaciones visigodas, atacar sin aviso previo y presionar varios frentes simultáneamente. El enemigo, menos flexible y con cadenas jerárquicas más pesadas, no logró responder con la velocidad necesaria. La campaña también se centró en neutralizar fortalezas que controlaban corredores estratégicos. Estas posiciones dominaban rutas comerciales y agrícolas que sustentaban la economía regional. Los comandantes entendieron que, sin asegurar estos puntos, cualquier avance profundo quedaría expuesto a contraataques. Por eso, la ofensiva priorizó la captura de fortalezas que servían como centros defensivos y administrativos. Su caída abrió caminos hacia el interior y aumentó la presión sobre las estructuras políticas visigodas. La política desempeñó un papel paralelo a las operaciones militares. Varios líderes locales, conscientes de la debilidad del reino visigodo, eligieron negociar en lugar de resistir. Las fuerzas islámicas ofrecieron acuerdos que mantenían ciertos privilegios locales a cambio de lealtad y estabilidad territorial. Estas alianzas aceleraron la expansión al reducir focos de resistencia y garantizar la cooperación de regiones que, de otro modo, habrían requerido operaciones prolongadas. Los enfrentamientos directos se produjeron en zonas donde la resistencia visigoda aún conservaba fuerza significativa. Sin embargo, la desorganización interna del adversario dificultó la formación de un frente cohesionado. Mientras algunos líderes intentaban reunir tropas, otros se encontraban atrapados en disputas políticas que debilitaban su capacidad de mando. Esta falta de coordinación facilitó que las fuerzas islámicas concentraran ataques sobre puntos específicos donde podían obtener superioridad táctica. El control de los recursos fue otro componente esencial. Las fuerzas avanzadas aseguraron almacenes agrícolas, puntos de abastecimiento y rutas comerciales que permitían sostener la campaña sin depender exclusivamente de los recursos externos. Esta capacidad de integrar rápidamente los recursos locales fortaleció la ofensiva y garantizó su continuidad. Los territorios capturados fueron reorganizados para apoyar a las tropas, lo que redujo la carga logística y permitió avanzar con mayor velocidad. La caída de centros urbanos importantes marcó el cambio definitivo en el equilibrio regional. Cada ciudad capturada representaba una pérdida estratégica irreparable para el enemigo. Las rutas quedaron interrumpidas, los enlaces políticos se desmoronaron y las diferentes facciones visigodas quedaron aisladas entre sí.
Este aislamiento impidió que surgiera una defensa coordinada capaz de frenar la ofensiva en marcha. La campaña, al avanzar de manera progresiva, desmanteló la estructura política visigoda desde sus cimientos. Con las principales regiones costeras y varias ciudades internas bajo control, la campaña estaba lista para entrar en una fase más profunda. Los comandantes habían asegurado rutas, neutralizado fortalezas clave y desarticulado las primeras líneas de defensa. La ofensiva se dirigía ahora hacia el corazón político de la península, donde los últimos poderes visigodos intentarían resistir antes de perder el control definitivo del territorio. El avance inicial del poder islámico sobre la península llevó a los comandantes omeyas a identificar los puntos estratégicos que permitirían sostener la expansión. Para consolidar el control, era indispensable asegurar los valles fluviales que conectaban las principales rutas internas, especialmente las que vinculaban el sur con las regiones del interior. Estos corredores definían la movilidad de tropas y abastecimientos, por lo que se convirtieron en objetivos prioritarios. La estrategia buscaba bloquear cualquier capacidad de reacción de los reinos visigodos que aún intentaban reorganizarse. Las primeras operaciones se enfocaron en controlar centros poblados claves, donde convergían caminos, talleres y depósitos de granos. El dominio de estas zonas no solo garantizaba suministros constantes, sino que debilitaba la base económica de las autoridades locales. Las fuerzas omeyas actuaron con rapidez, ocupando fortalezas abandonadas y transformándolas en puestos de guarnición. El objetivo era claro: impedir que las regiones conquistadas se convirtieran en focos de resistencia capaces de amenazar la continuidad del avance. Mientras los contingentes islámicos ampliaban su presencia territorial, se implementó un sistema administrativo que permitiera sostener la campaña a largo plazo. Gobernadores designados supervisaban la recaudación de impuestos, la estabilidad local y la organización productiva. Este aparato administrativo integraba las nuevas regiones de manera funcional, asegurando que cada territorio anexado fortaleciera la estructura general. La administración no era secundaria, era un componente esencial para evitar retrocesos. Las defensas visigodas, aunque debilitadas tras las derrotas iniciales, aún contaban con guarniciones dispersas en castillos y ciudades fortificadas. Estas posiciones intentaron oponer resistencia, pero la falta de coordinación entre líderes locales dificultó cualquier defensa prolongada. Las fuerzas islámicas aprovecharon esta debilidad mediante maniobras rápidas que rodeaban puntos defensivos, aislándolos de refuerzos y suministros. La presión constante redujo la capacidad de los defensores de planificar contraataques significativos. El control de los ríos desempeñó un papel decisivo en esta fase. El Guadalquivir, el Guadiana y el Tajo funcionaban como rutas naturales que estructuraban la movilidad militar. Las tropas omeyas tomaron los principales puentes y vados, evitando que los reinos locales reorganizaran fuerzas a través de estas vías. Asegurar las orillas permitió establecer posiciones fortificadas que actuaban como barreras naturales contra cualquier intento de reocupación. Con cada punto asegurado, la campaña se volvía más estable y expansiva. La resistencia local mostró variaciones según la región. En algunas ciudades, los líderes optaron por negociar entregas ordenadas a cambio de mantener ciertos privilegios administrativos. En otras, la población intentó resistir mediante levantamientos, que fueron neutralizados mediante operaciones rápidas. Las autoridades islámicas implementaron acuerdos diferenciados dependiendo de la posición estratégica del territorio, siempre asegurando que la lealtad y el tributo quedaran garantizados. A medida que el control se extendía hacia zonas agrícolas más amplias, la reorganización productiva se convirtió en una prioridad. Las tierras fueron redistribuidas bajo un sistema que integraba agricultores locales y administradores enviados desde Al-Ándalus. Este proceso permitió sostener los contingentes militares en campaña sin depender excesivamente de suministros externos. Además, consolidaba la presencia islámica en regiones donde la estabilidad dependía de una administración efectiva más que de la ocupación militar directa. Las rutas internas comenzaron a funcionar bajo un esquema de vigilancia continua. Patrullas armadas protegían los trayectos entre ciudades, reduciendo el riesgo de emboscadas o ataques aislados. Esta política garantizaba que comerciantes, mensajeros y tropas circularan sin interrupciones. La fluidez en las comunicaciones aceleró la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza, fortaleciendo aún más la cohesión territorial. Cada región conectada se convertía en un eslabón confiable dentro de una cadena estratégica mayor. Con el control asegurado sobre amplias zonas del sur y centro,
las autoridades omeyas evaluaron el siguiente paso: avanzar hacia territorios donde persistían núcleos de poder visigodo capaces de reorganizarse. Las decisiones militares se basaron en criterios geográficos, económicos y políticos, priorizando áreas con mayor impacto estratégico. Esta planificación evitó avances improvisados y permitió mantener un ritmo de expansión constante sin comprometer la integridad de las zonas ya conquistadas. La campaña, entonces, entró en una fase en la que la consolidación territorial se combinaba con la preparación de nuevas ofensivas. Las regiones ya integradas proporcionaban recursos, hombres y rutas, mientras las zonas aún autónomas enfrentaban una presión creciente. Con una estructura militar disciplinada y una administración funcional, el avance islámico sobre la península estaba preparado para enfrentar los territorios mejor defendidos que definirían el equilibrio final del dominio en Occidente europeo. El avance hacia las ciudades clave de la península ibérica exigió una reorganización profunda de las fuerzas islámicas. Tras asegurar los corredores iniciales y absorber regiones que ofrecían poca resistencia, los comandantes identificaron que los centros urbanos fortificados representaban el verdadero núcleo del poder local. Estas ciudades no solo concentraban población y recursos, sino también élites militares capaces de coordinar defensas complejas. La campaña, por lo tanto, dejó de ser un movimiento de ocupación rápida para convertirse en una operación sostenida, con objetivos definidos y presión continua sobre las estructuras políticas existentes. La identificación de los principales puntos defensivos fue inmediata. Ciudades amuralladas, fortalezas sobre colinas y rutas estrechas que controlaban el acceso a grandes valles se transformaron en prioridades estratégicas. Cada una de estas posiciones tenía la capacidad de frenar temporalmente el avance, por lo que debían ser abordadas con precisión. Los mandos islámicos enviaron exploradores para registrar ubicaciones de almacenes, pozos, reservas de grano y caminos secundarios utilizados por las milicias locales. Este reconocimiento permitió crear un mapa operativo que guiaba cada movimiento posterior. El cerco se estableció como táctica principal. En lugar de ataques frontales que implicaran pérdidas innecesarias, los comandantes optaron por aislar las ciudades, cortando sus suministros y dificultando cualquier intento de recibir refuerzos. Las guarniciones locales, aunque motivadas, dependían de recursos cercanos y de una logística limitada. Al interrumpir estos circuitos, la resistencia se debilitaba de manera progresiva. Con el tiempo, la falta de alimentos y el agotamiento deterioraban la capacidad de mantener las murallas defendidas con disciplina. Mientras el desgaste avanzaba, las tropas islámicas se posicionaban en torno a las entradas principales. Se construyeron campamentos fortificados que permitían controlar movimientos, evitar salidas imprevistas y crear presión psicológica constante sobre los defensores. Desde estos campamentos se organizaban turnos de vigilancia, desplazamientos de arqueros y maniobras destinadas a impedir que las ciudades mantuvieran su funcionamiento normal. El objetivo era claro: paralizar a los rivales antes incluso de iniciar un asalto directo. La coordinación entre unidades resultó esencial. Las fuerzas móviles se encargaban de interceptar caravanas que intentaban llegar a las ciudades sitiadas, mientras que destacamentos secundarios vigilaban rutas secundarias. Gracias a esta estructura, los defensores quedaban desconectados entre sí. La fragmentación del mando local impedía cualquier coordinación regional efectiva. De este modo, los mandos islámicos lograban que cada ciudad resistiera de manera aislada, sin apoyo de otras regiones cercanas. Paralelamente, se aplicaron maniobras diplomáticas destinadas a acelerar la rendición de ciertos núcleos urbanos. Delegaciones locales, al notar que los cercos se prolongaban, comenzaron a enviar emisarios para negociar condiciones. Estas negociaciones no debilitaban la estrategia general. Al contrario, reducían el tiempo invertido en operaciones prolongadas y permitían reasignar tropas a regiones que ofrecían resistencia más estructurada. Cada acuerdo firmado abría la puerta a una transición ordenada y a una integración rápida del territorio. En los casos donde la negociación no prosperaba, se aplicaban ofensivas selectivas. Escuadras especializadas eran enviadas para evaluar murallas, detectar zonas debilitadas y abrir brechas mediante ataques precisos. Estos movimientos no buscaban aniquilar a los defensores, sino obligarlos a retroceder hacia el interior y perder control de secciones clave de la ciudad. Una vez que una brecha era creada, las fuerzas islámicas tomaban torres estratégicas y reorganizaban la defensa desde dentro.
Con cada ciudad capturada, se establecía un sistema administrativo que garantizaba la estabilidad inmediata. Funcionarios encargados de registros fiscales, supervisión agrícola y control de rutas se integraban rápidamente al nuevo dominio. Esta administración reducía la posibilidad de levantamientos repentinos y restauraba la actividad económica lo suficiente como para sostener la presencia militar. La campaña dependía de esta estabilidad. Avanzar sin consolidar habría generado vulnerabilidades peligrosas. A medida que las ciudades caían una tras otra, el panorama político de la península ibérica cambiaba con rapidez. Los antiguos poderes locales perdían cohesión, los pactos internos se desmoronaban y la población observaba cómo una nueva estructura territorial emergía con consistencia. La combinación de presión militar, administración sólida y control de rutas permitió que el avance mantuviera su ritmo sin interrupciones prolongadas. Con los principales centros urbanos sometidos y las defensas regionales debilitadas, la campaña entraba en una fase en la que los objetivos restantes se redujeron a zonas periféricas o territorios de menor densidad. La estructura estratégica ya estaba establecida: dominio sobre rutas, control administrativo y eliminación de la capacidad de resistencia coordinada. Cada movimiento siguiente se apoyaba en los cimientos construidos durante esta etapa clave de la expansión. El avance hacia las zonas más fortificadas de la península ibérica exigió un reajuste táctico significativo por parte de los comandantes omeyas. Hasta este punto, la expansión había progresado mediante una combinación de movilidad rápida, control de rutas y neutralización de guarniciones aisladas. Sin embargo, las ciudades que ahora se convertían en objetivo contaban con murallas robustas, poblaciones numerosas y defensas coordinadas. Los líderes musulmanes comprendieron que la siguiente fase requería un equilibrio preciso entre presión militar, administración eficiente y dominio absoluto de los accesos territoriales. El primer paso consistió en reorganizar las fuerzas disponibles. Las tropas distribuidas en regiones recién conquistadas fueron reunidas en contingentes mayores para enfrentar a los defensores visigodos que permanecían atrincherados en centros urbanos clave. Los comandantes establecieron bases logísticas en áreas intermedias, asegurando almacenamiento de víveres, rutas de comunicación y puntos de descanso para caballería y infantería. Esta preparación permitía sostener cercos prolongados sin comprometer la capacidad ofensiva general. Mientras se consolidaba la estructura logística, la inteligencia tuvo un papel crucial. Espías y mensajeros infiltrados en ciudades visigodas recopilaron información sobre el tamaño de las guarniciones, la cantidad de provisiones, la estabilidad interna y la disposición de líderes locales. Este conocimiento permitió identificar qué ciudades podían resistir un cerco largo y cuáles presentarían fracturas políticas o administrativas que facilitarían su caída. Esta estrategia evitaba ataques innecesariamente costosos y permitía concentrar recursos donde tendrían mayor impacto. Los visigodos, conscientes del avance musulmán, intentaron formar alianzas defensivas entre ciudades que tradicionalmente operaban con autonomía. Sin embargo, la desorganización política posterior a la caída del reino visigodo dificultaba la coordinación. Muchas regiones no lograron acordar una estrategia común, lo que permitió a las fuerzas omeyas explotar la falta de cohesión. Las ciudades que intentaron cooperar enfrentaron problemas de comunicación, lentitud en el envío de refuerzos y disputas internas por el mando militar. Los líderes musulmanes aprovecharon estas debilidades mediante maniobras destinadas a fragmentar aún más a los defensores. Atacaban rutas secundarias para impedir que las ciudades se asistieran mutuamente, bloqueaban corredores agrícolas esenciales y controlaban los pasos montañosos que conectaban regiones estratégicas. Con cada ruta cortada, las ciudades visigodas quedaban más aisladas, incapaces de organizar una resistencia unificada. Esta táctica aumentó la presión psicológica sobre los defensores que veían disminuir su margen de acción. La caballería árabe y bereber desempeñó un papel determinante en esta fase. Su velocidad permitía ejecutar movimientos envolventes que tomaban por sorpresa a pequeños contingentes visigodos enviados para proteger caminos y aldeas cercanas. Al neutralizar estas fuerzas exteriores, las tropas musulmanas reducían la capacidad de las ciudades de obtener alimentos, armas o mensajeros. Cada derrota local, aunque pequeña en escala, debilitaba la estructura defensiva en conjunto.
Una vez debilitadas las capacidades externas de las ciudades, los comandantes omeyas dirigieron la atención a las fortificaciones principales. En lugar de lanzar asaltos directos, que podían resultar costosos, aplicaron cercos calculados que combinaban presión continua con bloqueos económicos. Se impedía el acceso a cosechas, se controlaban ríos y se vigilaban caminos utilizados para contrabando de suministros. Este método favorecía una caída gradual sin desgastar en exceso a las unidades atacantes. A medida que el cerco avanzaba, algunas ciudades comenzaron a negociar. Las élites locales, enfrentadas a la escasez y sin apoyo externo, enviaban emisarios para discutir condiciones de rendición. Los comandantes musulmanes ofrecían acuerdos que garantizaban la preservación de propiedades y autonomía limitada a cambio de tributo y lealtad. Esta política reducía los costos militares y aceleraba la integración territorial. Las ciudades que aceptaban eran ocupadas con rapidez, reorganizadas administrativamente y convertidas en bases para operaciones posteriores. Las ciudades que se negaban a negociar enfrentaban cercos más estrictos. En estos casos, las tropas omeyas reforzaban las líneas exteriores, aumentaban la presión sobre los recursos internos y ejecutaban ataques selectivos contra puntos vulnerables de las murallas. La combinación de desgaste prolongado y golpes precisos terminaba quebrando a los defensores. Esta metodología, repetida en varias regiones clave, permitió la captura sistemática de los principales centros visigodos sin necesidad de destruir completamente las estructuras urbanas. Con la caída de estas ciudades y la neutralización de gran parte de la resistencia organizada, la campaña entró en una fase de consolidación territorial. Los líderes omeyas establecieron administraciones locales, supervisaron el cobro de tributos, reorganizaron rutas comerciales y aseguraron guarniciones suficientes para mantener el control. La península, antes fragmentada y debilitada por tensiones internas, comenzaba a integrarse bajo un mando centralizado que combinaba disciplina militar y gestión eficaz. La fase siguiente de la campaña en la península ibérica exigió una reorganización profunda del frente islámico. Las regiones ya ocupadas necesitaban estabilidad administrativa y militar antes de avanzar hacia los núcleos más resistentes del occidente europeo. Los comandantes comprendieron que mantener la cohesión entre las tropas era tan importante como asegurar los territorios recién incorporados. Sin esta base sólida, cualquier contraataque enemigo podía fragmentar la estructura que se estaba consolidando. El primer objetivo fue fortalecer los puntos estratégicos que controlaban las rutas internas. Las ciudades amuralladas, los pasos fluviales y los cruces comerciales servían como ejes logísticos indispensables. Las fuerzas islámicas instalaron guarniciones permanentes en estos lugares, reforzando murallas, ampliando depósitos de suministros y reorganizando los sistemas de comunicación. Esta red defensiva garantizaba que la campaña pudiera avanzar sin dejar zonas vulnerables a la insurgencia local. La administración de los territorios conquistados también se volvió prioritaria. Los gobernadores designados fueron instruidos para restablecer la producción agrícola, supervisar la recaudación fiscal y estabilizar la vida urbana. Mantener el flujo de recursos era esencial, ya que el avance militar dependía de un abastecimiento continuo de granos, armas y botines. La eficiencia administrativa reforzó la presencia islámica y redujo la resistencia entre las poblaciones sometidas, muchas de las cuales fueron integradas mediante pactos que garantizaban ciertos derechos a cambio de tributos. Mientras tanto, los reinos cristianos del norte comenzaron a reorganizarse ante la expansión. Aunque debilitados por divisiones internas, reconocieron la necesidad de coordinar defensas para frenar el avance. Sin embargo, la superioridad táctica y la movilidad de las fuerzas islámicas les daba ventaja. Las caballerías ligeras permitían desplazamientos rápidos entre regiones, y los contingentes de infantería disciplinada aseguraban posiciones clave con rapidez. Esta combinación hacía difícil predecir el próximo objetivo de la campaña. Los mandos islámicos evaluaron cuidadosamente la estructura defensiva de las regiones que aún no habían sido sometidas. Los castillos situados en colinas, las fronteras montañosas y los valles estrechos exigían una estrategia diferente. No bastaba con avanzar directamente. Era necesario aislar a los adversarios, bloquear rutas y debilitar la logística enemiga antes de cualquier enfrentamiento directo. La campaña se transformó en una serie de maniobras calculadas, destinadas a desgastar al enemigo sin exponer a las tropas a pérdidas innecesarias. La presión militar aumentó sobre los territorios que servían como base de resistencia.
Las fuerzas islámicas lanzaron ofensivas coordinadas que buscaban dividir las fuerzas cristianas, obligarlas a retroceder y cortar sus líneas de suministro. Los ataques se realizaban con precisión, concentrando tropas en puntos donde la defensa era más vulnerable. Esta táctica evitaba enfrentamientos prolongados y permitía avances continuos sobre regiones estratégicas. A medida que el control islámico se expandía, algunas plazas fuertes comenzaron a negociar su rendición. Los acuerdos eran aceptados siempre que garantizaran seguridad territorial y facilidades administrativas. En casos donde la resistencia era firme, se aplicaban cercos prolongados acompañados de presión económica. La combinación de diplomacia y fuerza aceleró la caída de varias regiones clave sin la necesidad de asedios largos que consumieran recursos excesivos. Las regiones integradas fueron reorganizadas inmediatamente para evitar inestabilidad. Se establecieron sistemas fiscales uniformes, se reforzaron mercados locales y se garantizó la circulación de mercancías entre centros urbanos. Las rutas recién aseguradas permitían un movimiento constante de tropas, facilitando la protección de zonas recién conquistadas. Este enfoque evitaba que los adversarios aprovecharan vacíos de poder para recuperar territorios. Con la consolidación administrativa y militar, la campaña pasó a una fase más agresiva. Los líderes islámicos concentraron sus fuerzas en los últimos territorios que ofrecían resistencia significativa. Las montañas del norte, las fortalezas fronterizas y los pasos difíciles se convirtieron en el último escudo de los reinos cristianos. Sin embargo, la capacidad estratégica acumulada por la expansión permitía planificar operaciones simultáneas desde múltiples regiones, obligando a los defensores a dividir sus fuerzas. La presión final sobre estos enclaves determinó el colapso de la resistencia organizada. El control de rutas, la superioridad táctica y la administración efectiva habían debilitado la estructura enemiga. Con cada territorio integrado, la presencia islámica se fortalecía y ampliaba su capacidad de respuesta. Al final de esta fase, el dominio sobre la mayor parte de la península ibérica se había convertido en un hecho consumado, transformando la estructura política y militar del occidente europeo. La etapa final de la expansión islámica en la península ibérica se desarrolló cuando las últimas regiones con resistencia activa quedaron aisladas y sin capacidad de sostener un esfuerzo militar prolongado. Las operaciones anteriores habían reducido el margen de maniobra de las tropas opositoras, obligándolas a refugiarse en zonas montañosas, fortalezas secundarias o territorios de difícil acceso. La prioridad de los comandantes era cerrar todos esos focos de resistencia para consolidar el control territorial obtenido a lo largo de la campaña. El primer paso consistió en evaluar las condiciones logísticas y defensivas de estas regiones restantes. Muchas dependían de rutas estrechas, aldeas dispersas y reservas limitadas. Los líderes islámicos enviaron exploradores para identificar accesos, recursos disponibles y posibles rutas de retirada de los adversarios. Esta información permitió organizar incursiones precisas que evitaban enfrentamientos innecesarios y reducían la capacidad enemiga de reagruparse. La estrategia se centró en mantener presión constante y bloquear cualquier vía de escape. A medida que avanzaba el proceso de cerco, las fuerzas unificadoras aseguraron puntos estratégicos alrededor de las zonas montañosas. Controlar colinas, pasos estrechos y cruces de caminos impedía movimientos sorpresivos y reducía significativamente la defensa enemiga. Estas maniobras estaban diseñadas para aislar por completo a los grupos restantes, cortar sus suministros y frustrar cualquier intento de recuperar comunicación con aliados externos. El aislamiento territorial fue un factor determinante en el debilitamiento de la resistencia. Una parte crucial de esta fase fue la captura de pequeños asentamientos que aún funcionaban como nodos de apoyo para los opositores. Aunque no representaban grandes amenazas militares, sí ofrecían alimentos, refugio y rutas secundarias de escape. Cada uno de estos puntos fue ocupado de manera rápida y organizada, mediante destacamentos que actuaban con disciplina táctica. Con la pérdida de estas aldeas, los defensores quedaron sin bases logísticas, acelerando su colapso interno. Los líderes de la campaña también utilizaron negociaciones selectivas para acelerar la rendición de ciertos grupos locales. En varias regiones, la población reconoció que no existían condiciones viables para sostener una resistencia efectiva y buscó acuerdos que garantizaran estabilidad y protección. Los comandantes islámicos aceptaron estas propuestas siempre que implicaran la entrega completa del territorio y la incorporación de sus habitantes al nuevo orden administrativo.
Estas rendiciones redujeron el número de batallas directas necesarias. A pesar de esto, algunos grupos decidieron resistir hasta el límite de sus recursos. Estos enclaves reforzaron sus posiciones, aprovecharon fortalezas naturales y prepararon emboscadas en terreno difícil. Sin embargo, las fuerzas islámicas mantenían superioridad en movilidad, disciplina y organización. Los enfrentamientos en estas zonas fueron breves pero intensos. La capacidad de las tropas para coordinar ataques desde múltiples direcciones permitió neutralizar rápidamente cualquier foco ofensivo restante. Una vez eliminada la resistencia activa, la atención se centró en consolidar los territorios recién asegurados. Se establecieron guarniciones permanentes en puntos clave para proteger rutas, controlar la circulación de recursos y vigilar posibles tensiones internas. Administradores designados reorganizaron tributos, reactivaron actividades económicas y restablecieron redes comerciales. Este proceso garantizaba estabilidad inmediata y evitaba que se generaran vacíos de poder que pudieran dar origen a nuevos conflictos locales. La campaña también implicó reforzar los centros urbanos estratégicos integrados durante las fases anteriores. Las autoridades ampliaron defensas, repararon estragos de la guerra y aseguraron que cada ciudad funcionara como núcleo administrativo confiable. Desde estos centros se supervisaban las regiones circundantes, se distribuían recursos y se mantenía la estructura militar necesaria para evitar retrocesos. Esta organización permitió que el control territorial fuera permanente y no dependiera de presiones militares constantes. El impacto político de la campaña se hizo evidente a medida que la península adquirió una estructura diferente. Lo que antes consistía en regiones fragmentadas, gobernadas por autoridades locales con relaciones inestables, se transformó en un territorio integrado bajo un mando unificado. Las rutas comerciales se reactivaron, las ciudades prosperaron bajo nuevas administraciones y las antiguas fronteras perdieron relevancia militar. La solidez del nuevo orden permitió planificar las siguientes etapas de expansión cultural, económica y política. Con la resistencia neutralizada, la administración consolidada y el territorio transformado, la campaña en la península ibérica alcanzó su objetivo final. Los comandantes no solo habían asegurado el dominio militar, sino que habían reconfigurado la región de forma duradera. Las operaciones ejecutadas, la reorganización territorial y la integración administrativa establecieron un poder capaz de influir en el occidente europeo durante generaciones. Esta fase conclusiva marcó el cierre de una operación que redefinió de manera profunda la historia regional. La expansión islámica en la península ibérica no fue el resultado de un avance circunstancial, sino de una operación militar y administrativa sostenida que alteró de forma profunda el equilibrio político del occidente europeo. Las rutas controladas, las ciudades integradas y la reorganización territorial establecieron una estructura capaz de proyectar poder durante siglos. Cada fase de la campaña, desde los primeros desembarcos hasta la toma de centros estratégicos, evidenció una planificación que combinaba velocidad, disciplina y aprovechamiento preciso de las fracturas internas del adversario. El impacto de esta ofensiva superó el ámbito militar y redefinió la dinámica territorial de la región. Las antiguas fronteras se desmoronaron ante un sistema que integraba regiones, reorganizaba recursos y aseguraba estabilidad mediante nuevos centros urbanos y defensivos. Las potencias locales enfrentaron un escenario completamente transformado, donde la autoridad pasaba a depender del control de rutas, fortalezas y redes administrativas que sostenían el dominio islámico. Con la consolidación territorial y la neutralización de las resistencias iniciales, la península quedó incorporada a una estructura de poder que influiría en su desarrollo político, económico y militar durante generaciones. La campaña no solo transformó el mapa europeo, estableció un nuevo orden que redefinió la historia del occidente mediterráneo.